Hola, puedes acercarte. No temas, te estaba esperando. Aguardaba este momento desde hace mucho tiempo y al fin has llegado. ¿Sabes por qué estás aquí? Tú eres el que aparece en mis sueños. En los sueños se refleja el alma de los deseos. ¿Qué es lo que te dicen tus sueños? No lo sé. En mis sueños tú me hablas, pero yo nunca logro escucharte, porque hay algo que me separa. Veo este bosque, veo esta cueva. Ah, y que las mariposas salen de la cueva hacia la luz. Pero luego me despierto y no me acuerdo de nada. Solo el conocimiento es capaz de guiarnos a través de las sombras de la mente. Si ese es tu anhelo, trataré de ayudarte a encontrar los significados que habitan en lo más profundo de tu corazón. En los primeros siglos del milenio anterior a Cristo, comienzan una serie de migraciones de pueblos celtas desde el norte y centro de Europa. Estas gentes poblarán el norte de la península ibérica, fusionándose con los habitantes de origen precelta ya existentes en este territorio. De esta unión surgirá un nuevo pueblo llamado cántabro, hombres de las montañas, y la Edad del Hierro será la etapa de su plena formación. El núcleo de este pueblo lo conformarán las tribus surgidas de los asentamientos de la zona de Campoo y la cuenca del Besaya, los llamados blendios. El resto de valles y comarcas estarán pobladas por las diferentes tribus existentes: coniscos, cóncanos, plentusios, tamaricos, badinienses y orguenomescos. Todas ellas ocuparán las tierras que median de norte a sur entre el mar Cantábrico y la cordillera del mismo nombre, hasta el castro de Peña Amaya, y de este a oeste, desde Sierra Suave, al espacio que surge entre el Asón y el Nervión. Quizá la llamada de nuestros dioses del bosque nos guió hacia esta tierra. Quizá la propia tierra fue la que nos llamó. En cualquier caso, el encuentro se precipitó necesario, y al punto de la derrota, de nuevo la semilla germinó en aquel espacio naciente, vivo y prometedor. Sin duda, la peculiar geografía marcada por montañas, ríos, valles, frondosos bosques y un inmenso mar cincelaron la personalidad y costumbres de este pueblo. Y el agua, como fuente de vida, se filtró en toda su espiritualidad. El gran río, el río Ebro, en su nacimiento, marca el hito geográfico por excelencia. Fluvium Iberum. Isoritures Cantabris magnus atque pulcher pisculentus. El río Ebro. Este nace en territorio de los cántabros, grande y hermoso, abundante en peces. Esta es la primera referencia escrita que se conoce sobre Cantabria. Se debe al escritor griego Marco Porcio Catón, más conocido como Catón el Viejo, que en su obra Los Orígenes, al hablar del río Ebro, nos indicaba que éste tiene su nacimiento en el país de los cántabros, mi país. En la península ibérica, los pueblos que se asentaban cerca del océano, tras las montañas,
eran los más desconocidos. Este es el caso de Cantabria. De todos los pueblos septentrionales peninsulares, fue el cántabro el primero cuyo nombre aparece en las fuentes clásicas. Entre las primeras referencias escritas que existen, destaca la descripción que el astrónomo griego Claudio Ptolomeo hace de la costa cantábrica con su latitud y longitud, llegando a nombrar hasta un total de 8 ciudades. Geográficamente, el pueblo cántabro aparece bien definido. Los cántabros eran una nación o gent compuesta por unidades de valle o comarca, los llamados populi o tribus. Estos grupos humanos pudieran cifrarse en alrededor de 100.000 habitantes, con una esperanza media de vida de unos 35 años, aunque en algunos casos se llegaba a los 90 o 95. A menudo se pensó en estas gentes como pueblos nómadas que variaban sus lugares de asentamiento. Sin embargo, el descubrimiento de grandes recintos amurallados y fortificaciones nos indican un fuerte sentimiento de pertenencia al lugar que ocupaban. Según sus diferentes dimensiones y tipos de enclave, se pueden distinguir gran diversidad de ellos. Así tenemos los turris, asentamientos sobre pequeñas colinas; los oppidum, grandes emplazamientos fortificados; los vicus, poblados o aldeas sin fuertes amurallamientos ni grandes nivel de terreno; o los castellum, castillo o castro más frecuente. Ubicado sobre colinas, en una posición estratégica privilegiada, el castro era el lugar natural donde se centraba la vida comunal del clan. Formado por agrupaciones irregulares de cabañas, generalmente de planta circular o cuadrangular, en ellas, un poste central sujetaba la techumbre de ramaje o paja, estando las paredes recubiertas de barro endurecido sobre un entramado de ramas de avellano. En una parte del suelo de las cabañas se habilitaba una zona con jergones de paja seca para dormir. Ante las necesidades defensivas, algunos pequeños castros fueron evolucionando hacia grandes recintos fortificados mediante fosos y murallas de piedra, como los de Peña Amaya, Montevernorio o Cildá, que protegían al país por el sur. Dentro de estos enclaves se encuentra el gran castro de la Ulaña, con casi 2 kilómetros de eje mayor. En él se ha podido descubrir grupos de 3, 4 o incluso una sola cabaña, que parece se daba al agruparse dentro de ellos el clan familiar. Había 2 tipos de unidades sociales que se han vulgarizado como los clanes y las tribus. Los clanes eran formados por pequeños territorios con sus poblados. Las tribus eran unidades de mayor envergadura, regidas probablemente por un gran jefe, y formadas por varios clanes sin una gran cohesión política, salvo en tiempos difíciles como la guerra. Sus rasgos físicos estarían marcados por los antecedentes celtas del centro de Europa, y 2 serían los tipos fundamentales. Uno, rubio, alto y corpulento, y otro, moreno de menor estatura. Su lengua perdida sería de origen celta con marcadas influencias indoeuropeas, similares a otras del norte peninsular. Un posible motivo de su desaparición pudo ser la avalancha migratoria que sufrió el territorio cántabro por gentes del resto de la península durante la invasión musulmana. He investigado durante años entre los textos latinos hasta encontrar una nueva referencia al pueblo cántabro. Julio César, en sus comentarios sobre la guerra de las Galias, dice haberse encontrado en el campo de batalla con tropas cántabras al servicio de los galos. Posteriormente, en sus textos sobre la guerra civil, señala la existencia de tropas cántabras al servicio del ejército pompeyano.
Algo parecido nos cuenta el historiador Tito Livio en su obra Desde la fundación de la ciudad, al destacar cómo en la guerra contra los vacceos en la meseta castellana, entre las tropas indígenas derrotadas se encontraban guerreros cántabros. El temor que los guerreros cántabros infundían al ejército romano queda reflejado por el historiador griego Alejandrino Apiano cuando nos habla en su Historia Romana de cómo estos abandonaron el cerco numantino al pensar que los cántabros venían en ayuda de los sitiados. Varios eran los pilares en los que se asentaba la economía cántabra. La agricultura estaba limitada al cultivo de los cereales. El trigo, utilizado principalmente para elaborar el pan, y cuya escasez obligaba en ocasiones a fabricarle con harina de bellota, y la cebada, con la que elaboraban su bebida favorita, la cerveza, considerada como sagrada entre los pueblos nórdicos, y que era tomada en los rituales y ceremonias. Comúnmente se ha atribuido a los cántabros la práctica de un pillaje de los ricos pueblos vecinos de la meseta, como los vacceos, turgomodos y autrigones, debido a la insuficiencia en su dieta de cereales. Algo discutible si tenemos en cuenta que tanto los vacceos como los astures pelearon con los cántabros frente a las legiones romanas. El ganado constituía el medio fundamental para la supervivencia, estableciendo el pastoreo como la principal actividad diaria. Vacas, ovejas, cabras y cerdos eran las especies domesticadas por los cántabros. Las vacas eran utilizadas para la labranza de los campos, arrastrando los arados con el yugo cornal, y otras veces simplemente para producir leche o carne. También criaban en condiciones de semilibertad por las praderías de las montañas un pequeño caballo similar al asturcón actual. Entre el mar, el bosque, el río y la montaña resurgió la savia de nuestra naturaleza, y de nuevo fuimos pueblo y estuvimos dispuestos a conquistarnos a nosotros mismos. La tierra que pisaban, su espacio vital, era un lugar sagrado donde se desarrollaba la vida y se alimentaba el ganado. Fue quizás la defensa de este territorio el motivo de la tenaz resistencia a la invasión, dado que era un espacio necesario para la práctica de la trashumancia. Esta costumbre ha llegado hasta nuestros días, junto a la especie autóctona de vaca tudanca. Prueba de este sentido trascendente del territorio comunal se deduce de Estrabón, cuando manifiesta cómo los parricidas eran lapidados más allá de los ríos y las montañas, lejos de los límites del castro. Para los culpables de los delitos más graves contra alguno de los miembros consanguíneos de la gentilidad, se usaban los despeñamientos. La existencia de embarcaciones construidas con pieles y tronco de árbol, el descubrimiento de asentamientos en la costa y la aparición de conchas en diferentes castros de la región demuestra la existencia de una práctica pesquera al menos a pequeña escala. Otro complemento alimenticio podían obtenerlo de la recolección de avellanas y otros frutos secos, así como de la caza de corzos, ciervos, rebecos y sobre todo del jabalí, animal mítico y sagrado para los celtas. La minería de hierro también fue practicada y utilizada para la fabricación de armas y útiles de labranza, industria que ampliaron a la talla de madera, de piedra y de cerámica.
La fama del pueblo cántabro en la antigüedad como bravo y orgulloso no solo lo encontramos en los textos de los historiadores y geógrafos de la época, sino que su interés se extendió entre el mundo de los poetas grecolatinos. Sé que irás conmigo hasta Cádiz. Hasta el cántabro no he enseñado a llevar nuestro yugo, hasta las bárbaras Sirtes, donde el viento de África increpa las olas. En este fragmento, el poeta Quinto Horacio Flaco hace referencia a los países más peligrosos del mundo, destacando a los cántabros como un pueblo capaz de desafiar al Imperio Romano, al que todo el mundo se ha sometido. Anhelo de libertad, que queda más claramente reflejado en esta otra oda. Los medos han abandonado las armas. Los escitas se sienten tranquilos con los arcos distendidos, y el cántabro, el viejo enemigo de la costa española, yace reducido a la esclavitud, domado con una cadena que le ha tardado mucho tiempo en llegar. El poeta latino llamado Silio Itálico también destacó el valor de este pueblo. El cántabro, invencible ante el frío, el calor y el hambre, se lleva antes que nadie la palma en toda clase de trabajos. Lo más probable es que la capital de cada populi fuese el lugar donde se desarrollaban los periódicos intercambios comerciales. Estrabón habla de la existencia de estos trueques de productos y de cómo, a falta de moneda, se utilizaban simples trocitos de metal. Esto implicaría la existencia de una red de comunicaciones comerciales a base de cañadas y veredas. También Estrabón se refirió a estos caminos cuando dijo que en ellos se sacaban a las gentes enfermas. Debió de existir un rudimentario comercio con otros pueblos de la península y de la costa atlántica europea. La presencia del gran caldero de bronce hallado en Cabárceno sugiere un tráfico con las islas británicas, sin que podamos afirmar que fueran cántabros los navegantes, siendo más probable que la iniciativa partiera de los propios bretones. En este tipo de calderos se vertía la sangre en los sacrificios, pues se creía que estaba dotado de poderes regeneradores. Es femenino el recipiente de la vida. De la mujer emana el centro y el sentido, y su sangre cíclica transforma la muerte en resurrección. Las influencias matriarcales se dejaban sentir en la sociedad cántabra. La mujer ocupaba un papel de relevancia. Era ella la propietaria de la tierra y de los bienes familiares, correspondiendo al hombre el aporte de la dote matrimonial. Nada extraño, por otro lado, si consideramos que era ella la que trabajaba los campos. Este reconocimiento e importancia social de que gozaba la mujer pudiera no responder tanto a un sistema matriarcal como al hecho de que en algunos pueblos de la antigüedad hombres y mujeres desempeñaban por igual todo tipo de trabajos. La abundancia de estelas funerarias dedicadas a los tíos maternos pone de relieve el importante papel que ejercían estos en cuanto hermanos de la dueña de la hacienda. En la sociedad cántabra, el hombre era fundamentalmente un emigrante que partía de su tierra para dedicarse al mercenariado, a las racias o a un tipo de ganadería seminómada en las praderías de la montaña y en regiones alejadas de Cantabria. Cuando regresaba se dedicaba preferentemente a la caza. Esta figura del hombre emigrante ha permanecido viva a través de los siglos. La principal prenda de vestuario, tanto en hombres como en mujeres, era el sagún, especie de capa de lana negra con la que cubrían su cuerpo,
también utilizada como manta para dormir. Debajo de ella se vestían con una túnica que las mujeres adornaban con motivos florales. Otros adornos personales utilizados habitualmente eran las fíbulas, las hebillas de bronce o los alfileres, así como las arracadas de oro o bronce en forma de creciente lunar. Especialmente llamó la atención de los romanos un tipo de calzado de madera, probablemente similar a las albarcas actuales. Los cántabros eran expertos talladores de este material. El tratadista médico Cornelio Celso, en su obra Medicina, nos habla de una planta conocida con el nombre de hierba cantábrica, utilizada por los cántabros contra la picadura de serpiente. O de Casio Félix, que nos habla de una dermatosis conocida con el nombre de cántabries. O del gastrónomo Marco Gabio Apicio, que utiliza una especie de salvado al que da el nombre de cántabrum. Ejemplos de la influencia del pueblo cántabro en la vida romana posterior a la conquista. En la única comida que practicaban al día, utilizaban el pan de harina de cereales, la cerveza y en algunas ocasiones vino procedente de la meseta. Para condimentar usaban manteca en recipientes fundamentalmente de madera que calentaban introduciendo guijarros previamente puestos al fuego. Los vasos para beber también se tallaban en este material. Para partir los alimentos manejaban cuchillos de forma ligeramente curva, con mangos compuestos de cachas de hueso. La comida se pasaba de unos a otros, sirviéndose primero a las personas de mayor edad y dignidad. Usaban orines viejos guardados en cisternas para limpiarse la dentadura y curar las encías heridas, ya que la urea significa un poderoso cicatrizante. Costumbre esta practicada por otros pueblos celtíberos. Estas influencias celtas también las encontramos en los concilium o asambleas populares, en las que eran convocados los hombres y las mujeres libres de la comunidad. Esta forma de reunión no dista mucho de los antiguos concejos rurales, que todavía se celebraban en la Cantabria del siglo XIX. La necesidad de movilidad siguiendo pastos para el ganado de la manera lo más segura posible facilitaba la existencia de pactos de hospitalidad entre individuos y grupos. Estos pactos, de carácter religioso, quedaban formalizados por medio de las llamadas teseras de hospitalidad, que eran pequeñas láminas de bronce o plata en las que se grababa el pacto de las partes firmantes. Asociado a los pactos aparecen las clientelas, que eran instituciones de protección en las que existía una ordenación jerárquica, la del jefe que protegía y la del cliente que recibía la protección. Las clientelas militares toman la forma de la devotio, que consistía en un ritual por el que un guerrero juraba obediencia y fidelidad absoluta a un jefe y lo seguía hasta la muerte si fuese necesario. Este tipo de lealtades resultaban de vital importancia en las expediciones guerreras que organizaban los cántabros.
Fueron muchas las lunas que iluminaron nuestras noches sombrías, velando nuestros sueños. Ellas nos dieron luz cuando el bosque se hacía hostil y nos enseñaron a amarlo como se ama a una madre. Como en otros pueblos de la antigüedad, entre los cántabros tuvo que existir la leyenda de un héroe fundador del pueblo, un mito compartido por los diferentes populi o tribus que usaban una lengua diferenciada y practicaban cultos comunes, sintiéndose así pertenecientes a un mismo grupo o nación. En estas leyendas, un joven, héroe guerrero dios, se enfrenta al final del ciclo anual a un animal mitológico que simboliza las fuerzas negativas que impiden la vida. Se libra un combate entre la luz y la oscuridad, en el que el animal es vencido y el héroe libera las aguas, rescata a las jóvenes entregadas como ofrendas y se adueña de los ganados pertenecientes al ser infernal. De esta forma, garantiza la fertilidad de la naturaleza y asegura la continuidad de la especie humana. Una serie de factores geográficos, climáticos y culturales conferían un carácter guerrero e indómito a los cántabros, muy mitificado por los escritores latinos. Ello les convirtió en apreciados mercenarios presentes en diferentes contiendas y ejércitos, como el cartaginés de Asdrúbal en el 208 a.C. La preparación para el combate era constante. Las luchas, los duelos con armamento y las cargas de caballería simulando batallas se sucedían en su quehacer diario. Sus jefes eran elegidos por su fortaleza y habilidad en estos rituales. Hay quien nos dice bárbaros por venerar el alma de los árboles, del agua y de las piedras, de las nubes y de las estrellas, pero no comprenden que es el amor humano en el corazón de las cosas del universo y que corren su mismo destino. El cántabro era un pueblo que cantaba y danzaba, y lo hacía en comunidad, cuando estaba próximo al combate o cuando celebraba ceremonias rituales al son de flautas y trompetas. A estas celebraciones se refiere Estrabón cuando dice que saltan en alto y caen en genuflexión. Adoptaron una forma de lucha acorde a la geografía del lugar que habitaban, la guerrilla. Evitando los grandes enfrentamientos masivos, preferían siempre el ataque por sorpresa en pequeñas bandas, la hostigación constante al enemigo, con rápidas retiradas hacia las montañas o bosques, produciendo el caos y el desconcierto en ejércitos diseñados para otro tipo de enfrentamiento. Entre las tácticas de combate más utilizadas, adoptada posteriormente por los romanos, destaca el llamado ataque cántabro, en el que cada jinete sobre caballos pequeños y veloces maniobraba incesantemente en forma de círculo o media luna, girando a la derecha sobre el enemigo y arrojando gran cantidad de dardos o venablos. Un casco de metal o cuero y un escudo redondo de madera, forrado de piel y con un humbo central metálico, el caetra, eran sus principales protecciones. También existía un escudo mayor que cubría desde el cuello a las rodillas. Aunque no sabemos nada de la armadura, no parece que fuera descartable su utilización. Los cántabros eran hábiles en el manejo de diferentes tipos de lanzas. El dardo o venablo era el arma utilizada con mayor destreza, existiendo de una sola pieza de metal, soliferrum, o bien de madera con la punta metálica, falarica. También usaban espadas, del tipo a la encontrada en Monte Vernorio, de pomo naviforme y empuñadura con cachas de hueso o madera más ancha en la parte superior, y falcatas o puñales afalcatados. Aunque aún no ha aparecido en ninguna excavación, se supone que también utilizaban el temido bipemne, un hacha de doble hoja en forma de medias lunas.
También el griego Plutarco se refiere a la guerra cántabra diciendo que al final fueron cerradas las puertas del templo de Jano en Roma. La contienda había sido lo suficientemente importante para que éstas permanecieran abiertas. Como es sabido por todos, dicho templo solo abría sus puertas en tiempos de guerra. Tras la dominación romana, muchos fueron los ejemplos de la persistencia de los modelos cántabros entre la sociedad romana de la época. Los escritores cristianos Minucio Félix y Tertuliano destacan la existencia de un estandarte en forma de cruz que llevaba la caballería romana y que recibía el nombre de cántabro. El escritor de temas militares Higinio escribió sobre la existencia de tropas irregulares cántabras en el ejército romano. Tropas leales y bien entrenadas, cuyo principal cometido era acabar con cualquier tipo de sublevación de sus hermanos en tierras cántabras, de la única manera que sabían, peleando como ellos. Sin la música de los dioses naturales para guiarles, los romanos han perdido el eslabón vital con la fuente y ya no escuchan el canto de la creación, solo oyen sus propias voces, por lo que hacen sus dioses a su imagen y semejanza. El guerrero cántabro decoraba su cuerpo con pinturas y pieles de animales para transformarse simbólicamente en un ser más poderoso que infundía temor, al tiempo que se sentía más protegido. Para ello, debía de realizar una serie de ritos iniciáticos que preparaban la pertenencia a una cofradía guerrera. De particular importancia en los pueblos indoeuropeos son las cofradías guiadas por un dios lobo. En ellas el guerrero se transformaba simbólicamente en un lobo, apropiándose de las cualidades de la fiera. Experiencia mágico-religiosa que le hacía sentirse invencible al desligarse de las normas humanas. Estas bandas de jóvenes, unidas por los lazos místicos de la devotio como prueba de iniciación, vivían al margen de la sociedad, subsistiendo de la rapiña y de la conquista como los lobos. De esta forma ganaban fama, prestigio y reconocimiento social en su pueblo. Posibles vestigios de estas prácticas pueden encontrarse en una de las caras de la estela de Zurita, donde se representa a dos guerreros vestidos con lo que parecen pieles de osos o lobos, y en fiestas populares como la Vijanera, donde los jóvenes zamarrones se visten con pieles de animales, expulsando a los espíritus malignos con el ruido de sus campanos, promoviendo así la fertilidad de la tierra. En poblaciones básicamente ganaderas, la agresividad y el robo de ganado era una práctica corriente, motivada por la movilidad y necesidad de acceder a grandes extensiones de pastos y fuentes de agua. Una forma de resolver los problemas de la escasez de pastos o de un excesivo aumento demográfico era la de lanzar a los jóvenes fuera de la sociedad, a la búsqueda y conquista de nuevas tierras y riqueza. En la ideología de los pueblos indoeuropeos, la sociedad no puede vivir si no es por la colaboración armoniosa de tres funciones superpuestas: soberanía, fuerza y fecundidad, desarrolladas por reyes, sacerdotes, guerreros y productores. La situación de estos pueblos posiblemente se asemejase a la que describe Tácito entre los germanos, cuando dice que cada ciudad tiene un sacerdote junto a la autoridad civil, representada por el rey. En estos sacerdotes, con rasgos druídicos, se aglutinaban los conocimientos ideológicos, la magia, la religión y la medicina. El druida controla los ciclos de la vida y fertiliza el mundo. Diagnostica las enfermedades y adivina el futuro. Guarda la sabiduría y la espiritualidad del grupo.
Su aprendizaje era lento y extremo, sometido a dietas y ayunos especiales que transformaban su espíritu y lo hacían adquirir los poderes y conocimientos necesarios para cumplir su labor. Él era el guardián del bosque. El bosque era un lugar mítico y sagrado, donde habitaban espíritus que influenciaban el caminar de los mortales. Algunos han llegado hasta nuestros días, enraizados en las creencias populares de Anjanas o Jáncanos o Trentis. La naturaleza es la inspiración y el modelo de la ley. No es posible defender ninguna ley contraria a la naturaleza, y solo puede ser ella la que guíe nuestras decisiones. En el mundo celta, el árbol encierra un claro simbolismo sagrado, porque es la representación del pilar que realiza la unión cósmica del cielo y la tierra. Con sus ramas sujeta la bóveda celeste y sus raíces se adentran en lo profundo de la tierra. En sus mitos religiosos se habla de que en el centro del mundo había una columna que sujetaba la bóveda celeste y cuya ruptura produciría el fin del mundo. El rito de levantar la malla, el árbol, en los pueblos por la fiesta de San Juan, hunde sus raíces en estas creencias. Algunos montes eran sagrados, como Peña Amaya o Picojano, y en ellos se adoraban divinidades más típicamente cántabras, como Cabuenia Eginus y Erudinus, este en lo alto del Pico Dobra. El mundo y la vida están en una continua muerte y renacimiento, y el hombre con ellos. La religión de los cántabros evidencia en las creencias dos elementos de cuya unión surge este pueblo: el indoeuropeo precelta y el celta. Estructurada en torno a unas fiestas como los solsticios de invierno, periodo oscuro, y de verano, periodo luminoso, revelaba una concepción cíclica del cosmos y provoca la adaptación de la mitología religiosa a las diferentes fases del año. La comunión de los pueblos celtas con la naturaleza se plasmaba en la creencia de que todos los seres tenían espíritu: el sol y la luna, las nubes, las estrellas, los animales, los árboles y las piedras. El agua, Dive, la fuente como manifestación de la vida que emana de la tierra, la gran diosa madre a la que quizás dieron el nombre de Cantabria, y que según Estrabón era tabú y no podía pronunciarse. Hay indicios bastante claros de que se adoraba a un dios supremo multifuncional, luminoso, sacerdotal y guerrero, como Lugh, dios divino de los celtas. Otros dioses eran los de la montaña, símbolo del destino, y la tormenta, que los romanos asimilaron como Júpiter Cantabricus y fue venerado en Roma. Al dios de la guerra se sacrificaban machos cabríos, caballos y prisioneros en ceremonias donde la sangre era bebida como rito de comunión. Ofrecer carne y sangre que han sido sacrificadas por medio del ritual es el mayor de los tributos, pues ello obliga a los dioses a dar un presente de similar valor. El culto al fuego se celebraba danzando alrededor de hogueras las noches de plenilunio y en los solsticios de invierno y de verano. Durante estas ceremonias se consagraba el muérdago y la verbena, llegando sus ecos hasta nuestros días, entre las llamas de las hogueras la noche de San Juan. Durante los 12 días que separan la Nochebuena de la Epifanía, periodo oscuro del Año Viejo, el tiempo y el orden quedan abolidos, permitiendo que el pasado y el presente coexistan. Así se facilita la vuelta de los espíritus de los muertos entre los vivos. En estos días
se realizaban rituales con los que se perseguía la renovación del mundo. La muerte marcaba un fuerte sentimiento de trascendencia. El cántabro creía en la vida del más allá, y así podía suceder que al morir un jefe en combate, sus seguidores, como prueba de honor y lealtad, ponían fin a sus vidas, utilizando un veneno extraído del tejo. También los ancianos practicaban el suicidio cuando se sentían inútiles para la defensa de los suyos. El tejo es la madera del renacimiento. Sus ramas crecen hacia lo profundo de la tierra para formar nuevos troncos, mientras el centro del árbol se pudre en el paso del tiempo. Para los cántabros, la vida era un continuo ejercicio de regeneración y transformación. Por eso la muerte era un paso más en ese proceso del que participaban animales y plantas. Los muertos eran normalmente incinerados, y los que morían en el campo de batalla se dejaban tendidos sobre la tierra hasta que los buitres abrían sus entrañas y, volando, alzaban su alma al cielo. En ocasiones los difuntos eran enterrados y junto al cadáver se dejaban las herramientas y útiles que le habían servido en vida. Su descubrimiento nos revela las diferentes estirpes, ya fuesen guerreros, pastores, herreros, agricultores u otras. Tras la muerte, si el alma necesitaba purificarse, se quedaría en la tierra, entre los árboles, las plantas o los animales. Y si el alma era pura, partiría a morar entre los diferentes astros del cielo, probablemente a lomos de un caballo o llevada por un buitre. Este culto a los difuntos queda representado en las diferentes estelas funerarias, como la gigante de Zurita, donde aparece un caballo y un héroe guerrero caído sobre un peñasco, al que un buitre acude a picarle el pecho. La mitificación del héroe guerrero también queda reflejada en la estela de San Vicente de Toranzo. La iconografía funeraria aparece en una de las estelas de Lombera, con la figura de la serpiente, símbolo de la transformación y la resurrección. Las medias lunas enfrentadas en las estelas de Barros y Zurita son un símbolo prácticamente particular de los valles cántabros septentrionales. Durante 3 noches la luna muere, desapareciendo del cielo y renaciendo en la cuarta. En este hecho se creía que los muertos adquirían una nueva existencia dentro del ámbito lunar, al que las almas se dirigían para ser regeneradas tras la muerte. En algunas estelas, como la de Barros, se manifiestan referencias al culto solar con las aureolas de triángulos isósceles que perfilan su diámetro. Los símbolos astrales relacionados con el Sol hacen referencia a este como conductor de almas. El Sol tiene el privilegio de bajar cada día a las regiones inferiores, al reino de los muertos, y a diferencia de la Luna, puede atravesar el infierno sin morir. El viaje del Sol hacia Poniente simboliza el viaje que hacen los muertos en pos del paraíso astral, siguiendo el ocaso del astro en el mar. Los círculos concéntricos pueden representar las diferentes etapas que las almas han de pasar en el camino hacia el ámbito lunar. En la estela de Lombera se incorpora a la simbología una curiosa esvástica formada por 5 flechas radiales curvadas y lanceoladas. En la una giran hacia la derecha y en la otra hacia la izquierda. Las esvásticas aparecen en diferentes pueblos primitivos, desde el Asia Central a la América precolombina, y se relacionan con el movimiento y la fuerza del dios solar. En algunas estelas de Mave y Monte Cildá
hay representaciones de jarras asociadas a emblemas astrales, relacionadas probablemente con el banquete funerario y el festín de inmortalidad que el difunto recibía en el paraíso. Si nuestras raíces se convierten en polvo, el suelo se derrumbará a nuestros pies, y nuestros hijos deambularán cegados entre los escombros de nuestra desesperación. La condensación que hacían los cántabros de la vida y de la muerte indica la integración de ambos mundos de forma culturalmente muy madura. Vida y muerte formaban parte de un continuo circular en el que ambos se incluían mutuamente. No puedo olvidar la repercusión que tuvieron las guerras cántabras en alejados territorios del mundo antiguo. Sirva como ejemplo el discurso en el que el historiador Flavio Josefo trata de convencer a los judíos asediados en Jerusalén de que no sigan ofreciendo resistencia a los romanos, ya que nadie puede librarse del poder romano, ni siquiera los cántabros fueron capaces de ello. Romanos peleando como cántabros, con sus mismas armas, con sus mismos símbolos. Cántabros peleando como romanos, por una falsa libertad, por supervivencia. Y todos ellos con una única finalidad:
a acabar con sus hermanos sublevados. Y yo, Marco Poncio Adriano, más conocido como el Cántabro, al mando de todos ellos.